Hoy día yo, Frei aquí, del curso cuarto A, vengo a presentar sobre el tema de la dictadura en Chile. Cómo se gobernó, cómo se creó esa dictadura y cómo se pasó la vida dentro de nuestro país. Siguiente pie. Antes que nada, espera, vuelvo un poquito. Me adelanté un poquito. Quiero hacer dos consultas rápidas. ¿Qué saben de democracia? ¿Qué es lo que saben de la democracia que estamos viviendo actualmente? ¿O qué saben de general que es una democracia? Una democracia para todos tengan el derecho igual a, por ejemplo, a votar. O sea, esa base de dos. Uno puede elegir lo que quiera. Ya. ¿Cómo se compone la democracia? ¿Cómo se separa este poder? ¿Alguien sabe? Bueno, es fácil. La democracia, como dijo su compañero, se elige. ¿Pero qué se elige? A un presidente, a un congreso, más el lado legislativo no es exactamente otra parte muy importante. Pero se elige uno a través de esos tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. El ejecutivo es el representante del pueblo dentro del país. O sea, el presidente, quien se encarga de ver y apoyar las ideas que representa el pueblo dentro de nuestro país. El cargo legislativo crea las leyes, o sea, acepta la ley que presenta el presidente, acepta lo que propone más que nada. El judicial es lo que hace que se proponga esa ley. Los carabineros, militares, reciben órdenes del poder legislativo. Bien, tenemos eso. Ahora lo siguiente. ¿Han pasado Guerra Fría? ¿Conocen ese proceso de la vida de nuestro mundo? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Cómo? Guerra Fría. Ah, sí. ¿Qué es lo que se hace? La Guerra Fría es una guerra ideológica entre Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Bien. Pues entonces, son dos ideologías dentro del mundo y lo bipolarizan. ¿En qué parte de nuestro estamos? ¿En América? Cierto. Entonces, ¿quién era como nuestro líder dentro de esa fecha? Estados Unidos. Exacto. O sea, el patio trasero de Estados Unidos. Siempre ha existido y ojalá que cambie eso, que nos podamos reformar y restablecer para hacer nuestro propio gobierno. Bien. Como decía, estábamos en Guerra Fría dentro de la época. Entonces, tía, por favor. El mundo era bipolar. Estábamos prácticamente obligados a participar de la ideología de Estados Unidos. O sea, el capitalismo. Como ven, está separado de nuestro mundo. Nosotros estábamos en esta parte. Con eso no podíamos elegir el otro lado. Socialismo, comunismo. O sea, si podíamos, era muy poco común. Usualmente, uno de los representantes, Fidel Castro, fue a base de derrocar una dictadura para crear una dictadura socialista. El siguiente. Con esto viene lo siguiente. ¿Qué saben de Salvador Allende? Fue el primer presidente que fue elegido democráticamente. Socialista. ¿Eso en qué le duele a Estados Unidos? A que perdió un país capitalista en Latinoamérica y bastante estratégico por el cobre y por varios. Nosotros presentamos lo siguiente. Cobre, entonces tenemos una alta riqueza en minería. El cobre es lo más dependiente para los productos electrónicos, que estamos pasando también ese proceso de cambio. Bueno, siguiente tema. Con eso, Allende decidió hacer lo siguiente. Un mandato socialista centrado en el pacifismo, no como Fidel Castro, que presentaba como una dictadura. Él quería que el socialismo fuera basado en una democracia pacifista, sin tanto remedio de dureza. Hizo tratados con Cuba, un país que no estaba permitido por Estados Unidos. Más impulsó la reforma agraria. Siempre se menciona a Allende con la reforma agraria. ¿Por qué? Fue lo siguiente. Vio terrenos agrarios que no estaban siendo ocupados, los tomó, los compró y se los esparció a gente que sí podía empezar a cultivar, a crear maíz y papas, lo que solamente hacen en una granja. Eso es lo más bonito de lo que creó. Hasta lo siguiente. El golpe de Estado. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda, en el corazón mismo de Santiago de Chile, despierta en llamas. Cerca de las 11 de la mañana, tanques y aviones de las Fuerzas Armadas, bajo órdenes del general Augusto Pinochet Ugarte, abren fuego contra el edificio presidencial. El ejército lanza bombas incendiarias y gases lacrimógenos, hiriendo de muerte al proceso democrático chileno y a su presidente socialista, Salvador Allende.
Ya, A las ahí no. 10:15 de la mañana, Allende emitía su último mensaje al pueblo chileno. Si tenemos pasado un tiempo, podemos escuchar el tema de la última discurso de Salvador Allende, que igual fue importante para nuestro país, porque fue el último llamado de un presidente que se preocupó por nuestro país. Siguiente tiempo. Con esto se presenta al dictador Augusto Pinochet Vargas, dictador militar con creencia y cultura conservadora cristiana, presentado muy a fondo dentro del régimen militar. De las primeras veces que se presentó al régimen militar siempre fue excelente, siempre estuvo en cargos altos importantes y después la escuela militar que pasaba era un cargo importante y se mantenía. Hasta el punto de, que al siguiente, formar parte de la delegación militar chilena en Estados Unidos, Washington DC. Ojo con ese país, Washington DC, porque hubo influencia externa dentro de este golpe de Estado y dentro de esta dictadura militar. Como cita ahí, Washington desempeñó un papel fundamental en el traumático pasado de Chile, sostiene Peter Conbush, historiador y autor del libro Pinochet desclasificado. Un libro que presenta los archivos desclasificados de la CIA, Estados Unidos, de nuevos medios humanos dentro de nuestro país. Ahí está uno de los archivos desclasificados que presenta lo siguiente. The minister has given approval to M09 to open a station in Santiago, Chile. Ahí es que dentro de la fecha se presentó la CIA, un eje externo de nuestro país ya está dentro de nosotros, viendo y controlando un poco el tema del país. Siguiente. Después del golpe militar, la Junta Militar establece como poder supremo. O sea, ya democracia y presidente no hay. Está la Junta Militar quien administra todo esto. O sea, la democracia se fue a 180, cayó y derrocó. Dando así que el Congreso Nacional muere prácticamente. Y así los partidos políticos desaparecen. Hay un solo poder dentro de este lugar. Con eso, entre la fecha de 1973 y 1978, algo que Pinochet hace un favorcito suyo. Se proclama capitán general y jefe supremo de la nación. Ojo, no presidente. Mantiene su cargo de jefe del ejército. O sea, ya tiene 3 poderes. No solo con derrocar una democracia que está impulsando el país. Destruye los 3 poderes y se conserva con 3 cargos más. Con eso, el Congreso Nacional es reemplazado por la Junta Militar. O sea, ya los que estaban ahí, los que estaban proponiendo buenas ideas, fuera la Junta Militar. Que usualmente no es tan recomendable una Junta Militar porque tiene una ideología diferente a la política. Los militares están proclamados a servir y morir, ¿cierto? En una Junta Militar puede afectar eso, puede afectar el criterio de las personas. Después, en 1980, con la nueva constitución que había creado Augusto Pinochet, con sus cómplices más que nada, se proclama presidente de la República. Acá es el detalle muy importante. ¿Cómo se proclama presidente? El mismo libro, ¿cómo? Entonces, ¿fue correcto? No, que no había duda. ¿Qué se rompe ahí? ¿Qué es lo más importante que están viendo ahora? El sistema del país, Los derechos. Ustedes también. Pero la pregunta es al público en general, porque quiero ver el tema de que, como están estudiando, el tema de la opinión del pueblo, porque la música, el arte, es la opinión de la cultura del pueblo, o sea, es parte de nosotros, está siendo oprimida. Al final de cuentas no se basó, cuando no sale sola la opinión del pueblo para ver quién era el comandante del país. Siempre digo. Con eso viene el tema de los desaparecidos, una de las partes más oscuras y que al investigar yo con mi curso dentro de los años que estuve, fue horrible simplemente. Cada vez que se menciona es horrible porque verdaderamente los métodos de tortura no eran inhumanos. Aparecían gente con métodos de tortura horribles, decallados, abiertos, completos, partes se cortaban nomás. Porque por simplemente lo siguiente, opinar diferente. No estar de acuerdo con lo que está pasando dentro de nuestro país. Decir, no, esto no está de acuerdo, entonces, miren, no, callado, ¡pah! Desaparece. Porque todavía no se encuentran los restos de las personas, se encuentran ciertas partes, pero no las sumos que son, que por favor siguiente.
1093 personas. Es una de las cifras. Siempre tengan dudas, porque hubo más, siempre hubo más. Y ahí está una de las fotos que más me motivó haciendo esto. El Museo de la Memoria. Como decía mi compañero, tú cuando entraste a esa sala, ¿qué es lo que veías? No veía todo el ruido, porque veía una cámara y veía una esta, como mostraba la tortura, y era una cámara de fierro, y le metían electricidad y los mataban. O los torturaban, y había puras fotos así, ese museo era gigante. Había puras fotos de niños, de personas, y había una pantalla grande donde en cada uno aplastaba el perfil y salía cada uno de las personas porque había muerte y todo eso. Que siempre aparecía dentro de esas personas. Sí, aparecía toda la información así como... Pero siempre aparecía lo siguiente, que era militante de izquierda o no estaba de acuerdo con el poder, ¿cierto? Sí, aparecía cosas así. Solamente porque son diferentes ya no vale para ese gobierno y... Bueno, mientras pasaba todo eso, mientras pasaba el tema de la política, quiero desviarme un poquito. Mientras ven ahí abajo, vida o casos de los Chicago Boys. ¿Qué tiene peculiar ese titular? ¿Qué tiene de especial? Chicago Boys, ¿de qué procedencia viene ese lenguaje? De Estados Unidos. Por tercera o cuarta vez, presenta Estados Unidos dentro del poder de la... Sí. Impone la cultura. Los Chicago Boys fueron economistas chilenos que fueron de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, de hecho entonces que era una universidad prestigiosa y aún así siguen siendo, a Estados Unidos, la Universidad de Chicago, a perfeccionar el estudio de economía. Como habíamos establecido, Estados Unidos, ¿qué modelo ideológico económico presenta? Capitalismo. Así que al final de cuentas, el capitalismo entró dentro del país. Porque cuando vinieron con el capitalismo se lo presentaron a Augusto Pinochet y como no había una posición, decir, oye, no, este modelo no conviene o algo así, así es lo que viene con el modelo económico. Y al final de cuentas, ese modelo traía lo siguiente. Uno importa cosas de otro país, importa productos de otro país y exporta poco. Y al exportar poco hace lo siguiente, que las empresas nacionales, la mercadería nacional, las distribuidoras nacionales no empiezan a producir, porque no hay motivo, porque hay un precio más bajo, dando así lo siguiente. ¿Eso no se llama neoliberalismo? El modelo neoliberalista es como la función del capitalismo más el socialismo, porque recuerda, el comunismo es el extremo que es contrario del capitalismo. El socialismo es como el puente al comunismo, pero de una manera más con ciertos toques económicos de capitalista. Y el neoliberalismo le da más poder a las empresas. Ese es el tema. Como le da mucho poder a la empresa, no hay un balance quién pueda ver la economía, porque de una u otra manera dependemos de la economía, dependemos del dinero. Y si no lo aceptamos bien, puede pasarlo de nuevo una crisis económica, la crisis de 1982. Como hubo un aumento dentro de la exportación, el valor de nuestro peso se devaluó bastante, no había motivo, no había plata. El PIB subió desfarradamente, o sea, estaba en los suelos, incluso tuvimos que subastar, el gobierno tuvo que subastar dos empresas chilenas, Chilextra y la compañía de teléfonos. O sea, el país estaba yendo a pique, a caída, o sea, no había motivo para seguir con el país. Eso lo vio el pueblo chileno. Y ahí empiezan ustedes. El complejo escenario económico y malestar de los trabajadores y estudiantes posible llevó a que el año siguiente se instalaran protestas nacionales. Una de las formas de protesta es el arte. Así que ahí nos pueden apoyar un poco más. ¿Cómo lo hacían los artistas dentro de ese periodo? ¿Hay una idea? ¿Algo más? ¿Alguna idea más? Sí, pues está preguntando cómo los artistas que lo hemos estado estudiando generan la denuncia. ¿Cómo realizaban los artistas estas denuncias? Componiendo, ¿sabes qué? Usted sabe, componiendo canciones. Sí. Bien, o sea, era verdad que ya no se presentaba mucho y al final de cuentas tenían que salir de una otra manera de ese gobierno, es decir, de manera clandestina o presente, presentaba el arte una ideología, la ideología del cambio, con lo siguiente. Antes, esto es un extra y quisiera presentarlo después porque también viene un poco largo, pero es una artista, Isabel Allende, la cual vivió el proceso y ahí lo explica.
Pero sí, es el siguiente. Antes de eso, vamos a entender el siguiente, la vuelta a la democracia. Primero, una presión internacional. El mundo ya estaba sabiendo lo que estaba pasando en nuestro país. El mundo ya estaba viendo cómo se estaba violando derechos humanos de derecha a izquierda, cómo no se estaba respetando una democracia. Los países empezaron a denotar eso y empezaron a hacer presión hacia el mundo, hasta llegar al plebiscito del 88, donde se seleccionó lo siguiente: se le hizo una pregunta al pueblo chileno. Augusto Pinochet sigue en el cargo. El que votaba así se mantenía dentro del cargo de Augusto Pinochet por 8 años más. El que votaba no era no y se volvía a la democracia, el punto más importante. Cuando se votaba por sí también se legislitaba, se hacía legítimo el que Augusto Pinochet sea presidente, siendo que ya vimos que ya fue corrupto, lo hizo de manera no democrática, a través del poder propio. Con eso, la campaña de no tuvo a una vida súper importante el día siguiente. Remember that the battle is secret, and the future of your country is in your hands. Tía, paren, por favor. Tendremos que inventar una manera. Hasta Superman estaba de acuerdo con que se volviera a la democracia. Estaba viendo que el pueblo chileno estaba pasando por un época difícil que pudo hasta vino a ayudar. Tía, por favor. Esa es Isabel Allende, la autora de La Casa de los Espíritus. Otra artista, un poco más influenciada, pudo apoyar al pueblo chileno. O sea, el pueblo chileno simplemente tenía la oportunidad de volver a la democracia. Yo ya le dije, sé que podemos construir una patria digna. Podemos todos juntos trabajar por un país hermano. Podemos decirle no a la dictadura. Sí, sí. Está complicado. Ahí. Antes que nada de terminar, ¿alcanzamos el tiempo para ver las dos cosas? Sí, yo creo que sí. Ya. Vamos primero con el discurso de Salvador Allende, el último discurso que dio antes de pescarse. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda, en el corazón mismo de Santiago de Chile, despierta en llamas. Cerca de las 11 de la noche. Ojo, destruyeron las dos radios importantes, se estaba tratando de silenciar el discurso. Pero. Bueno, pero ahí sí con todavía. Pues más o menos. Ya esa es Apágalo. Creo que ya estamos. Todo el discurso no puede escuchar una calidad mejor, porque me hubiese gustado que hubiese sido de una calidad mejor, ya que presentaba un discurso motivacional para el pueblo dentro del inicio de una época tan fría, tan cruel como es la dictadura militar. Lo otro que quiero presentar es el tema de una entrevista a Isabel Allende. No puedo encontrar el video, pero encontré un listado en la presentación original, porque esto lo rehice un poco rápido para ustedes.
era sobre el tema de la vida, cómo vivía la gente dentro de la dictadura militar, porque yo también tengo a mi papá que viene de Santiago y vivió toda la dictadura militar de pequeño. Sí, nació como en el 78 y ya la dictadura militar ya estaba presente. Acá se le hace la pregunta de que cómo era el ambiente en Santiago después del golpe a Isabel Allende. Y responde: quienes apoyaron a la dictadura celebraron la muerte de Allende con champán. Lo justificaban todo, incluso la tortura. Cantaron varios años sin darse cuenta de la clase de la brutalidad cuestionar la dictadura, pero algunos apoyaron a Pinochet hasta el último día. ¿A quiénes se refiere Isabel Allende en ese momento? Los capitalistas. La derecha extrema acá. La derecha extrema. ¿Qué es el punto más importante que dice ahí? La derecha está justificando asesinatos. ¿No se han preguntado cómo uno puede justificar un asesinato? ¿No se han preguntado cómo se puede justificar una tortura? No se puede. Varios motivos, razones, pero al final es lo mismo. Muerte es muerte y la manera cruel como fueron toda la oposición chilena fue terrible. Quisiera también remarcar lo siguiente. El ambiente entre la gente que hasta que yo conocía, estudiantes, periodistas, intelectuales, artistas y trabajadores, entre otros, era muy sombrío. Estábamos asustados, casi paralizados de miedo. La mayoría de la gente no quería tener problemas, sino seguir con su vida en silencio. O sea, la represión era tan inmensa que uno lo que hacía, lo que amaba, era el arte, lo que motivaba a uno a seguir viviendo el arte, tenía que reprimir porque si no, al día siguiente o desaparecía o uno de sus familiares desaparecía, porque también cometiendo tortura no solo que involucraron al artista en sí, sus familiares. Eso fue todo, más que nada, la última parte que quiero aprovechar para responder sus preguntas. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no pasé o quieren saber un poco más sobre el tema de la dictadura? Yo vi un documental que era de Pinochet, le ponía a cualquiera que no sé, pues estaba en contra de eso, y como que le llevaba para adelante y le daba la orden a los militares para que lo apunten y le ponían un este aquí. Y todos los militares tenían que apuntarle al círculo ese y lo mataban así. Pero así, todos los fusilaban. Una muerte. ¿Cómo se llama esta muerte? La muerte. Otro método de tortura, bueno, más que tortura era ejecución, de una u otra manera. ¿Alguien más con una duda? ¿Alguien más si quiere preguntar sobre el tema del arte? Yo te quisiera hacer una pregunta, Freddy, que tiene que ver con la importancia del triunfo del no. Fue la más importante. Si no, si hubiese pensado que sí hubiese sido con Pinochet, quizás que hubiese hecho con el tema de nuestra constitución, más que nada, porque lo que más cambió fue la constitución. Siempre, en la historia más adelante ustedes le van a pasar el tema de la constitución, o van a hacer una cosa rápida, pero el tema es, de la época de Pinochet, la constitución de los estados hizo un enredo que apoyaba a sí mismo a la constitución, pero que no se puede negar a la constitución. O sea, uno para rehacerla tiene que hacerla, tomar el papel y hacerla de nuevo. No se puede adaptar eso porque hay tantas trabas que de una ley concreta a la otra y la otra hace que se proteja a la otra. O sea, fue inteligente porque preparó una constitución que no se puede desarmar. Al final de cuentas, es imposible desarmar. Es imposible rehacer de nuevo. Eso es lo que hubiese pasado. Si hubiese seguido al poder, no solo si hubiese hecho legítimo que hubiese sido presidente por el pueblo chileno, hubiese desarmado la constitución y haberla hecho peor. O sea, por la constitución que estamos viviendo actualmente, que se presentó el plebiscito de cambio hace poco, hace unos años atrás, de cambiarla, porque fue lo más importante que pudo conseguir, no se logró. ¿Cómo íbamos a seguir después? Esa es la duda.